Buenas, en este video vamos a hablar sobre el sistema de amortización de préstamos, sistema francés particularmente, un sistema que se caracteriza por tener cuotas o términos amortizativos constantes y que los intereses se pagan sobre saldos, es decir, vamos amortizando cada vez más del capital y como el capital restante es cada vez menor, la parte de interés o la cuota de interés es cada vez más chica, ¿sí? Porque los intereses son sobresaldos. Esta característica es compartida con el sistema alemán, con la diferencia que la cuota de amortización en el sistema alemán es constante. En el sistema francés, como yo les dije, la cuota de amortización es creciente. Como la cuota de amortización es creciente y la cuota de interés es decreciente, da como resultado pagos o términos amortizativos constantes. Así que vamos a arrancar sobre las características del sistema francés. Básicamente, el capital prestado se amortiza mediante el pago de una renta de términos amortizativos constantes, es decir, cuotas constantes, vamos a llamar cuota a la cuota total. Acuérdense que la cuota total tiene parte de interés y parte de amortización, con un tipo de interés constante a lo largo del plazo de amortización del préstamo. Como los intereses se calculan sobre el saldo, esto ya lo dije, la cuota de interés o los intereses van decreciendo a medida que se amortiza el capital. Y por lo tanto, la parte de amortización debe crecer con el objeto de mantener la cuota constante, ¿sí? Cuota o término amortizativo son sinónimos. Lo vamos a usar en forma indistinta. Cuando hablamos de cuotas secas, hablamos de término amortizativo. Entonces, las cuotas del sistema francés están compuestas por dos componentes. Una amortización periódica o cuota de amortización y un interés periódico o cuota de interés. Vamos a seguir ahora viendo la forma del préstamo en una línea de tiempo. Fíjense, en el origen está el monto del préstamo y es como una renta inmediata de pagos vencidos, básicamente, ¿sí? Donde el valor de los términos o las cuotas está dado por A, ¿sí? Y nuestra incógnita, cuando hablamos de un sistema francés, nuestra primera incógnita siempre, casi siempre va a ser cuál es el valor de la cuota o el término amortizativo, ¿sí? Si recuerdan, acá el valor presente de estos pagos es el monto del préstamo, ¿sí? Por eso tenemos acá que conocido C0, I y N, se puede calcular A, o la cuota o término amortizativo, estableciendo la equivalencia entre prestación y contraprestación en el origen. Es decir, el valor presente o el valor del préstamo C0 es igual al valor de la cuota o término amortizativo por una renta unitaria de pagos vencidos, ¿sí? Despejamos, fíjense que pasa dividiendo esto, y acá nos da el valor de la cuota, ¿sí? Vamos a tratar de ver un ejemplo. Vamos a abrir la pantalla. Supongamos un préstamo de 500.000 pesos, n igual, vamos a poner 24 cuotas, y voy a poner la tasa 2% efectivo semestral, ¿sí? 24 cuotas. Por lo tanto, voy a tratar de averiguar A, el término amortizativo, ¿sí? Mirando la fórmula era, recordamos, C0 por I, lo voy a poner entre paréntesis, dividido, y acá 1 menos 1 más I elevado a la menos N, ¿sí? Todo entre corchetes, por decirlo de una manera. Reemplazamos. Esto es 500.000 por 0,02 dividido, vamos a ir resolviendo lo de abajo, 1 menos 1 más 0,02, todo a la menos 24, ¿sí? Voy a ampliar un poco para que se vea mejor.
Y acá siempre conviene, como dijimos, vamos a cerrar la calculadora, ser prolijo. 500.000 por 0.02 me da 10.000 dividido, ponemos el corchete, 1 menos 1.02 para menos 24. Todo ese término me da 0,3782785. ¿Sí? 26.435,54. Ese valor de las cuotas son 24 cuotas. Y pensando que 24 cuotas al 2% efectivo, esto es mensual, no semestral, perdón, me da como resultado cuotas de 26.435,54. ¿Sí? Así que vimos este ejemplo para ver cómo se resuelve, cómo se calcula el valor de las cuotas. Un problemita técnico, ahí estamos. Seguimos entonces vimos la fórmula para el cálculo de la cuota o término amortizativo. Entonces C0 por I dividido 1 menos 1 más I a la menos N. Acá un poco la deducción, esta era la fórmula de la renta inmediata de pagos vencidos. Esta es otra forma de expresarla, si uno empieza a operar sobre la misma. Y pasando términos, quedaba, digamos, la fórmula que vimos antes, ¿sí? Que es C0 por I sobre 1 menos 1 más I a la menos N. Esto para mostrarles un poco cómo llegamos a esa fórmula. ¿Sí? También puedo calcular C sub S, que es un dato interesante, dado un punto S, es el capital pendiente de amortizar en S después de haber pagado el término amortizativo o cuota que vence en S. ¿Sí? Como ven, es una fórmula bastante parecida a esta está acá, pero fíjense, es el valor de la cuota que ya calculamos por 1 menos 1 más I a la menos N menos S, donde N es el total de términos que tiene la amortización del préstamo del sistema, menos el momento donde estamos parados. ¿Sí? Como decíamos, es el capital pendiente de amortizar en S después de haber pagado el término amortizativo que vence en S. Bueno, ustedes pueden, para el ejemplo que di antes, calcular en un punto medio entre 0 y 24. Por ejemplo, C sub 12, ¿sí? Que es capital pendiente de amortizar después de haber pagado la cuota 12. ¿Sí? Van a ver que la mitad, uno debe más que la mitad del préstamo. ¿Sí? Acá está un poco qué es lo que estamos haciendo, y es como si fuera el valor presente de una renta inmediata descontando estos pagos que tengo pendientes. ¿Sí? Eso me va a dar el saldo de capital al momento S. Otra forma que nos puede interesar calcular, y acá voy a pasar un poco rápido por la demostración, es cómo calcular el número de periodos. ¿Sí? Uno podría tener como dato el valor del préstamo, el valor de la cuota, la tasa, y le interesaría averiguar la cantidad de pago. Por ejemplo, si uno quiere pedir un préstamo un cierto monto y dice yo puedo pagar esto por mes, bueno, esta fórmula nos permitiría calcular cuántas cuotas debería abonar para cancelar el préstamo. ¿Se entiende? En definitiva, despejo, hago pases de términos y me queda la fórmula esta, logaritmo natural del término amortizativo sobre el término amortizativo menos C0 por I, dividido el logaritmo natural de 1 más I. ¿Sí?
¿sí? Tienen acá la demostración, la tienen en los apuntes también. Fíjense que pasa el I para el otro lado, el A dividiendo, distribuye acá, ¿sí? Me queda 1 más I a la n sobre 1 más I a la n, menos 1 sobre 1 más I a la n. Y así va operando para llegar a la fórmula esta. ¿Bien? Ahora nos interesa averiguar cómo calcular, en este caso, la cuota de amortización. ¿Sí? Vamos a ver dos fórmulas. Una es a través de la estructura del término amortizativo o cuota. ¿Sí? Usando la fórmula que vimos primero, y una vez calculado el término amortizativo, se cumple la siguiente, ¿no? El periodo 1, la cuota, el término amortizativo está la cuota de interés más la cuota de amortización. La cuota de interés 1 es el total del préstamo por la tasa más A1. Entonces uno podría despejar A1 y quedaría A menos C sub 0 por I. ¿Sí? Lo voy a poner acá. Vamos a anotar acá. Si yo despejo A1, va a ser igual a A menos C0 por I. ¿Sí? Y en el periodo 2 tenemos lo mismo. La estructura del término amortizativo es A igual, acuérdense que los términos amortizativos son constantes del sistema francés, igual a I2 más A2. I2, dado por el saldo de capital, imagínense, ya amortizamos una parte, o sea, C1, por I más A2, ¿sí? Siendo C1 igual C0 menos lo que amortizamos en el primer periodo, ¿sí? Y así podemos despejar A2, ¿bien? Podríamos ponerlo acá, A2, vamos a ponerlo acá, A2 igual a menos C0 menos A1 por I. ¿Sí? Bueno, y así sucesivamente, lo pongo acá, con I3. ¿Sí? Esto es un método un poco engorroso, sobre todo cuando tenemos muchas cuotas, ¿sí? Y muchas cuotas de amortización. Por lo tanto, hay una forma un poco más simple, que nos da una fórmula que nos permite utilizar en cualquier caso y para cualquier cuota de amortización, que es la ley de recurrencia que siguen las cuotas de amortización. ¿Sí? Al ser constante las cuotas o el término amortizativo, la cuota de amortización necesariamente tendrán que ir creciendo. ¿Sí? Eso lo vimos al comienzo, mientras que las cuotas de interés decrecerán, porque se van calculando sobre capitales vivos cada vez menores. Y esta forma de que sube una y se reduce la otra, sigue una ley matemática, una ley de recurrencia. ¿Sí? La relación, y esta ley de recurrencia es la relación que se encuentra entre dos términos consecutivos. En este caso, la cuota de amortización, y para buscarla, vamos a ver la recurrencia en dos términos consecutivos, se relacionan por diferencia los términos amortizativos o cuotas en dos periodos consecutivos. ¿Sí? Acá está un poco, fíjense, un periodo acá genérico, la cuota va a estar dada por IK más AK. IK va a ser el saldo de capital del periodo anterior por I más AK. Y en el periodo K más 1, fíjense que cambia simplemente el subíndice. ¿Sí? Siendo, en este caso, fíjense, como estamos en K más 1, para calcular I K más 1 es C sub K por I más AK más 1. Ahora hago la diferencia entre ambos, ¿sí? Y me queda, fíjense, CK menos 1 menos CK por I, está haciendo en esta zona, ¿no? Y la resta de AK menos AK más 1, ¿sí? CK menos 1 menos CK va a estar dada la diferencia simplemente por la cuota de amortización que pagamos en K,
¿no? Y me queda, fíjense, al reemplazarse K menos 1 menos EK por AK, me queda esta diferencia A menos A es 0, igual AK por I más AK menos AK más 1. ¿Sí? Operamos y me queda que AK más 1 igual AK por 1 más I. ¿Sí? Dice, al aplicar esta ley para cualquiera de los dos periodos consecutivos, se observa que varían siguiendo una progresión geométrica de razón 1 más I. Por lo tanto, cualquier cuota de amortización, y acá lo más importante, presten mucha atención al formato de la fórmula, cualquier cuota de amortización se puede calcular a partir de la anterior, de la primera o de cualquiera conocida. Genéricamente se pondrá en función de la primera, que es la más fácil de obtener. ¿Sí? Habíamos visto que A1, fíjense, estaba dado por A1 es igual a A menos C0 por I. Eso lo podemos reemplazar acá. Entonces, genéricamente, acá es igual a sub 1, la primera cuota de amortización, por 1 más I a la K menos 1. ¿Sí? Es por esto que el aumento de la cuota de amortización con el transcurso del tiempo, por lo que este sistema se le conoce como método progresivo. ¿Sí? Fíjense que puedo calcular cualquier A sub K, cualquier cuota de amortización, a partir de la primera cuota de amortización. Bueno, vimos, y acá lo vamos a repetir, cómo calcula la primera cuota de amortización, ¿no? Que es condición necesaria porque la tenemos, fíjense, está acá. Necesito este dato. ¿Bien? Entonces, vemos que una vez que calculada la primera cuota, todas las demás se podrán obtener aplicando la ley de recurrencia anterior. O sea, sí o sí tengo que calcular la primera cuota de amortización. La forma más simple y que la que vamos a usar usualmente es la a través de la estructura del primer término amortizativo. En el periodo 1 vimos que A es igual a I1 más A1, siendo I1 C0 por I más A1, y ahí despejamos, acá lo marco, el valor de, perdón, el valor de la primera cuota de amortización dado por A menos E sub 0 por I, siendo A el término amortizativo cuota que averiguamos al comienzo. ¿Sí? Seguramente más adelante en algún otro video veamos un ejemplo del comienzo al fin. ¿Sí? Otra cosa que nos puede interesar calcular es el total amortizado después de K periodos. Habíamos visto la fórmula de C sub S o C sub K. La voy a traer, la vamos a ver, se las voy a mostrar acá. ¿Esto qué me dice? Esto es el capital pendiente de amortizar en S, ¿no? Esto que está acá. Esto me dice, después de haber pagado la cuota S o la cuota K, cuánto me resta cancelar. ¿Sí? Entonces, para calcular el total amortizado después de K periodos, ¿sí? Que es como lo complementario del anterior. El anterior me decía cuánto me resta amortizar. Yo quiero saber cuánto amorticé. Hay como dos formas. Una es por diferencia entre el importe del préstamo y lo que aún se debe. Es decir, uso la fórmula de C sub S o C sub K. Y la diferencia entre el total de crédito menos lo que me resta cancelar es lo que ya cancelé. Es bastante simple, ¿no? Por eso generalmente recomiendo utilizar esta fórmula. ¿Sí? Si yo quiero saber cuánto llevo cancelado, bueno, tomo el total del crédito y le resto cuánto me falta cancelar en ese punto. ¿Sí? La otra es sumar, y esto es un poco más engorroso, sumar, si uno lo hace en un Excel es más fácil, es sumar las cuotas de amortización practicadas hasta la fecha. A sub 1 más A sub 2 hasta A sub K. ¿Sí? Porque eso me va a dar cuánto llevo amortizado. ¿Sí? Otra forma de calcular el capital vivo al principio del periodo K más 1
esto ahí vemos C sub S o C sub K, es bien. El método retrospectivo es restándole al... Esto es como la contracara de lo que vimos recién. Le resto al total de crédito todo lo que ya tengo cancelado. ¿Sí? Me queda C sub 0 menos MK. ¿Sí? Dice, bien considerando las cuotas de amortización ya satisfechas, que es el método retrospectivo, entonces hago el total de crédito menos lo que ya tengo cancelado, que son o bien la suma de todas las cuotas de amortización. Y la otra es mirando hacia adelante. ¿Sí? En vez de al total de crédito restarle lo que ya pagué, es sumar todas las que me resta cancelar. Acá más 1, acá más 2, etcétera, etcétera. Hay una forma de hacerlo con una imposición de pagos vencidos, donde la cuota es el primer término, la primera cuota de amortización. ¿Sí? Bueno, hasta acá vimos la introducción al sistema francés. Recuérdense de los pasos, siempre conviene empezar por calcular la cuota o término amortizativo y después registrar las formas para calcular las cuotas de amortización. Una cosa que capaz que no dije en lo que vimos recién, que si uno calcula la cuota de amortización y tiene el valor del término amortizativo cuota, puede por diferencia calcular la cuota de interés. ¿Sí? Acuérdense que la cuota total tiene cuota de amortización más cuota de interés. Si yo tengo la cuota total, y tengo una cuota de amortización, por diferencia puedo calcular la cuota, cualquier cuota de interés en cualquier periodo. En el próximo video vamos a ver todo lo que tenga que ver con refinanciación en el sistema francés y seguramente veamos un ejemplo para calcular todo esto que vimos teóricamente. Hasta la próxima.